que habléis de aquel grande amor que en el Calvario Dios nos mostró. Quiero que habléis del buen Salvador, habladme más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando me asalte la tentación y que sus redes tienda mi pie, quiero tener en Él protección. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Cuando en la lucha falte la fe y el alma sienta desfallecer, quiero saber qué ayuda tendré. Háblame más de Cristo. Quiero escuchar la historia fiel de mi Jesús, mi Salvador. Siempre quiero vivir tan solo por Él. Háblame más de Cristo. Estamos estudiando la carta a los Colosenses y hoy vamos por la parte número 5. Ya estuvimos el miércoles pasado hablando acerca de la parte 4 y hoy vamos por el versículo que nos va a ocupar en esta tarde. Solamente quiero darles una recordada acerca de esto. Recuerden que Pablo escribió la carta a la iglesia de Colosas, estando él preso en Roma, según Colosenses capítulo 4 y versículo 3, y que esta carta fue escrita entre el año 61 y 63, ya cuando Pablo se encontraba preso allá en Roma. La carta la llevaron Tíquico y Onésimo a la iglesia de los Colosenses. Esto nos lo dice Colosenses capítulo 4, versículos 7 al 9. Y dijimos que la razón por la cual se escribió la carta fue para tratar una doctrina falsa que se estaba desarrollando dentro de la iglesia de Colosas. Y también dijimos que el tema principal de Colosenses es acerca de la deidad y la suficiencia de Cristo, que no necesitamos otro mediador, alguien que interceda por nosotros, no necesitamos a nadie que nos represente delante de Dios. Cristo es suficiente para nosotros y Él es nuestro único Salvador, nuestro único Dios verdadero, y Él es nuestro único abogado e intercesor. Así que ese es el tema principal, la deidad y la suficiencia de Cristo. Ese es el tema principal de Colosenses. También dijimos que Epafras seguramente era el ministro de Cristo o el ministro de la iglesia de Colosenses según capítulo 1 y versículo 7 de esta carta a los Colosenses. Ya hablamos del versículo 15 de que Cristo, Él es la imagen del Dios invisible, y estuvimos hablando acerca de que Él es el Rey de los siglos, inmortal, invisible, que Él es el único y sabio Dios, a quien sea el honor, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. También dijimos que el apóstol Juan, en su capítulo 4, versículo 12 de la primera carta, él nos enfatiza ahí de que nadie ha visto jamás a Dios. Ningún ser humano puede ni ha visto ver a Dios, porque Dios mismo nos lo dijo ahí en su palabra. El miércoles pasado lo vimos ahí en Éxodo capítulo 33, versículo 18 al 23, en donde Dios dice que no va a haber hombre que lo mire y muera. A Dios no se le puede ver, porque si lo vemos, morimos. La gente que estaba expuesta a tocar el monte, Dios dijo: no toquen el monte, porque el que toque el monte ciertamente morirá. Usa se atrevió a detener el arca, y dice la escritura que por tocar el arca de Dios cayó fulminado por Dios, murió
en el instante. Dios le dijo a Moisés: verás mis espaldas, mas mi rostro no lo verás, para que no mueras. En Primera de Juan, en la carta Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3, ahí nos habla acerca de que Cristo es la imagen de Dios y cómo es que Dios se ha manifestado en Cristo. Y después vimos allá el Evangelio según San Juan en el capítulo 14, versículo 8 al 11. Ahí vimos donde Jesús está hablando con sus discípulos y está hablando especialmente con uno. Ahí le dice que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y dijimos que muchos profetas y muchos reyes, según Lucas capítulo 10, versículo 21 y 24, Lucas, el evangelista, nos dice que muchos desearon ver lo que miraron en aquel tiempo las personas. Muchos desearon verlo, pero no se les concedió. Los que fueron bendecidos fueron las personas que existieron en aquel entonces y que confesaron que Jesús era el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Esto no cualquiera lo podía confesar, porque esto, cuando alguien lo decía, el mismo Cristo le dijo: esto no te lo ha revelado más que el Padre. El Padre te lo ha revelado. Cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿quién creen ustedes que yo soy? Y entonces ahí es cuando Pedro dice: tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Altísimo. Y entonces es cuando Jesús le dice: eso te lo ha revelado mi Padre que está en los cielos. Y aquí lo grandioso de que cuando Jesús estuvo en esta tierra, cuando Jesús estuvo en su ministerio por estos 3 años que él realizó, de los 30 a los 33 años, la gente que lo vio, la gente que conoció verdaderamente quién fue Jesús, el Hijo de Dios, los que lo reconocieron como Emmanuel, Dios mismo, Dios entre nosotros, estas personas fueron privilegiadas, porque muchos quisieron ver esto, muchos quisieron ver toda la deidad de Dios, toda la plenitud de Dios manifestada en carne, en Cristo Jesús. Y este fue el privilegio que tuvieron las personas de ver a Jesús, porque Jesús dijo: el que me ve a mí, ve al Padre. Entonces ahí básicamente muchos pudieron ver al Padre a través de la persona de Jesús, y pues no murieron, como dijo Dios que habrían de morir, porque ese tiempo fue exclusivo, ese tiempo fue único para las personas que conocieron y que vieron y creyeron en Jesús. Qué triste para todos aquellos que tuvieron a Jesús como un engañador. Qué triste y qué lamentable. Recuerda que Pablo, él mismo tenía a Jesús como engañador. ¿Se acuerdan que para él Cristo era un engañador? Y pues creyendo de que era un engañador y que sus discípulos andaban engañando al mundo entero, trastornando al mundo entero con esta nueva doctrina de Jesús, de que él había resucitado de entre los muertos y que el que creyese en él, que Dios le había levantado de los muertos, y que creyese en él recibiría perdón de pecados. Y Pablo trató de detener, de destruir esta verdad que venía de Dios, y para él Cristo era un engañador. Eso fue lo que Cristo fue para Pablo, y empeñado en esto iba pues a Damasco a seguir persiguiendo a la iglesia, para seguir dañando a las personas que creían en esto. Así que estas eran las ideas que tenían en aquel entonces. A Jesús mucha gente lo tuvo por engañador. No creyeron y miraron sus milagros, miraron las personas que él resucitó. Sin embargo, el corazón lo tenían endurecido, y ellos decían que por la potestad del demonio hacía estas cosas. ¿Se acuerdan que lo acusaron? Por el dedo del demonio es que haces estas cosas. Entonces lo tuvieron por engañador. Pero otros, fíjense que sí creyeron que Jesús era el Mesías, pero que simplemente era el enviado de Dios, el Mesías, y muchos creyeron de que Jesús simplemente fue un representante de Dios, el Mesías, el enviado, un tipo el rey David, que venía a traer liberación al pueblo de Israel. Y a Cristo lo tuvieron así. Por eso cuando él multiplicó los panes, cuando vieron que él hizo este milagro, muchos quisieron hacerlo rey ahí mismo. Dijeron: aquí tenemos el Mesías.
y quisieron hacerlo rey. Fue cuando Cristo se fue entre la multitud, se subió en una barca y se fue. Bueno, eso ya lo hizo más tarde. Pero muchos creyeron que él fue el Mesías, pero hasta ahí nada más. No vieron más allá, porque el Mesías era un enviado de Dios que venía a traer liberación al pueblo de Israel. Esto era lo que creían los judíos. Creían que iba a venir el Mesías, así como de la dinastía del rey David, de su generación, obviamente, y a Jesús le conocieron pues como el hijo de David, básicamente. Recuerden que cuando entró a Jerusalén, Hosana, el que viene en el nombre del Señor, y le llamaban el hijo de David. ¿Se acuerdan? Entonces, esto era lo que mucha gente creía y tenía en mente. Miraban a Jesús simplemente como el Mesías, como un gran profeta, como una persona que hablaba en representación de Dios. Oiga bien, en representación de Dios, que hablaba palabras de Dios. Acuérdese cuando Timoteo fue a verlo de noche y le dijo: sabemos que vienes de Dios. ¿Se acuerdan lo que le dijo? Y que nadie puede hacer estas cosas. ¿Cuáles cosas? Los milagros que él hacía, si Dios no está con tal persona o con él. Pero Timoteo lo tuvo también solamente como Mesías, como un representante de Dios, otros lo tuvieron como un gran profeta. Pero esa es la número 2. La número 3, algunas ideas que tenían en aquel entonces, era de que Jesús, muchos creyeron que era un ser especial, que era un Dios creado nada más, que era un Dios creado, que era un ser especial que venía del cielo. Así lo tenían a Jesús, pero no iban más allá. No iban más allá. Entonces el apóstol Pablo, en este capítulo 1, del 15 en adelante, él no lo ve como simplemente el Mesías, porque al principio hasta él mismo batallaba, pero conforme a todo el conocimiento que Pablo tenía en cuanto a lo que él había recibido, todos sus estudios, toda su preparación, él se dio cuenta, igual que Juan. Juan también se le conoce como pues el evangelio pues teológico, que ya habla de Jesús, no solamente como el Mesías, ya lo introduce en su evangelio como Dios mismo, como el creador. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y luego dice que por él fueron creadas todas las cosas. Y aquí no puede haber otro creador más que Dios. Así que ya a Jesús lo están poniendo como Dios. Ya de esa manera lo introduce Juan, el discípulo amado, en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 1 y en el versículo 1 en adelante. Entonces, la tercera idea que tenían es que era un ser especial, que venía del cielo, un Dios creado. Y ya vimos que Jesús, aunque la Biblia nos dice que es, ¿se acuerda que vimos esa parte que le titulan que es el primogénito? Pero no es así. ¿En dónde está? El primogénito de toda creación. Y dijimos que mucha gente pues tenía esa idea de que Jesús fue creado primero. Pero Jesús no es un Dios creado. Jesús es Dios sobre todas las cosas, y esto ya lo vimos. Entonces estas eran las creencias, las ideas que tenían las personas en aquel entonces. Lo tenían por engañador, simplemente por el Mesías, un ser muy especial, un Dios creado, un ser que venía del cielo. Pero la cuarta idea que tenía, que es la que nosotros creemos y debe de creer todo el mundo, es que Jesús es Dios mismo, Emmanuel, Dios con nosotros. Y pues tú te puedes acordar allá en Filipenses capítulo 2, si quieres abrir rápidamente la Biblia ahí, cuando nos habla acerca de cómo se expresa Pablo ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 6 al 10,
solamente para que nos acordemos, en donde dice que el cual, fíjate lo que dice la Escritura, lo que dice el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. ¿Te das cuenta? Cristo estaba en forma de Dios y no estimó el ser igual a Dios. Cristo es Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros, el cual siendo en forma de Dios, no estimó, oiga bien, el ser igual a Dios como a cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Cuando la Escritura dice que se doble toda rodilla, está hablando de adoración a Jesús. Y nadie merece adoración más que Dios. Sin embargo, aquí la Escritura nos dice que toda rodilla debe de arrodillarse delante del Señor. Y esto es para reconocer que Jesús es Dios. Entonces, esas son las ideas que se dieron. Y pues ahora vamos a recordar lo que hemos estado estudiando. Y vamos a leer desde el versículo 15 en adelante de Colosenses capítulo 1, 15 en adelante. Leímos que Él es la imagen del Dios invisible. Oiga bien lo que ahora Pablo piensa cuando lo tuvo por engañador, luego creyó que fue el Mesías y después Dios le reveló todas estas cosas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Cuando se refiere al primogénito de entre los muertos, quiere decir que Él es y ha sido el único y el primero que ha resucitado. Nadie ha resucitado por sí mismo, solamente Cristo Jesús. Él resucitó personas. Los profetas resucitaron niños, o personas, ¿verdad? También. Pero en este caso Jesús es el único, es el primero que se ha levantado de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Ya hablamos acerca de esto. Y después nos vamos a concentrar en el versículo 19, y ahí nos vamos a detener a estudiar un poco acerca de esto. Lo leo otra vez. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Gloria al Señor. Amén. Ahora, en Colosenses capítulo 2 y versículo 9, ahí se nos habla otra vez acerca de que agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. Colosenses 2:9 nos dice, porque en Él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Qué es la deidad? Dios. Dios habitó corporalmente en toda su abundancia en la persona del Señor Jesús. Esta palabra plenitud, el diccionario bíblico la define como cumplimiento o como abundancia. También
lo define como que viene del derivado del verbo plero, que quiere decir llenar. Entonces, plenitud habla de abundancia y de un llenamiento que está lleno. Y ya el diccionario Larousse Ilustrado da la definición de plenitud como aquello que ha sido llenado. Como aquello que ha sido llenado. Entonces, esta es la idea que se quiere dar. Que no tengamos este tipo que hay gente, sinceramente, que sigue atacando al Señor Jesús y mucha gente que aún ni cree en Él. Mucha gente es atea, no creen en el Señor Jesús. Y ustedes saben muy bien que pues, la mayoría de los judíos no creen que Jesús es el Hijo de Dios. Siguen esperando a Jesús todavía. Sin embargo, Dios nos ha revelado a nosotros que Jesús no solamente es el Mesías, que Jesús es Dios con nosotros. Yo no sé cuál es tu creencia, con cuáles ideas te has quedado, qué es lo que lees tú en la Biblia o cómo ves a Jesús. En mi opinión muy personal, las personas que han desarrollado su fe y ven a Jesús más allá que un Salvador, que ven a Jesús más allá que un mediador y que ven a Jesús más allá de su salvación, que lo ven como Dios mismo, entonces las personas entran en una intimidad estrecha con el Señor Jesús, sabiendo que el mismo Cristo es el único Dios verdadero. Entonces, cuando la Escritura dice que en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, quiere decir que toda la plenitud de Dios estuvo en Jesús, aún en su cuerpo de carne, porque recuerden que también Jesús estuvo en toda la plenitud, carnalmente hablando, viviendo en un cuerpo de carne. Jesús fue sometido a todas las debilidades que tú y yo tenemos. Jesús fue sometido en su cuerpo de carne a pasar por las mismas cosas que tú y yo tenemos. Él también sufrió el frío, el calor, el cansancio. Él sufrió también el llorar. Recuerden que Él tuvo estos sentimientos. Entonces Jesús fue un hombre que vivió en la carne totalmente como nosotros. Por eso es que Él nos entiende y entiende nuestras debilidades. Más adelante nos vamos a dar cuenta que esa era la única manera como es que Él de esa manera podía reconciliar todas las cosas aquí en la tierra, pero también en los cielos. Y eso lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, esa era la única manera. Ahora, si tú quieres ir allá al Evangelio de Juan, capítulo 1, del versículo 12 al versículo 6, hablando acerca de esta plenitud, ahí vamos a aprender un poquito más acerca de esto. Juan capítulo 1, versículo 12 al 16. Dice la Escritura: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. ¿Te das cuenta? Otra vez está esa palabra ahí. Entonces, al Padre agradó que en él habitase toda la plenitud. Y luego Colosenses 2:9 nos dice: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad.
Y ahora Juan aquí nos dice que porque de su plenitud, de esa abundancia, de esa llenura, todo lo que Jesús traía de Dios, de esa plenitud también hemos tomado cada uno de nosotros. Todos, dice aquí. Lo vuelvo a leer. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Tomamos todos, pero no quiere decir toda aquella persona. Esto es para todos los que han creído, todos los que se han bautizado, todos los que tienen a Jesús como el Salvador del mundo, y no solamente como el Salvador del mundo, sino que es Dios para nosotros también. Por eso es que Pablo está trayendo esta enseñanza para poder radicar esta falsa enseñanza que están recibiendo en la iglesia. Luego en Efesios capítulo 3, si quieres abrir tu Biblia ahí juntamente conmigo, mira lo que dice la escritura ahí en Efesios capítulo 3 y en el versículo 19. Y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis, otra vez, fíjense bien, ahí está la palabra, llenos, que haya abundancia, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Te das cuenta? Entonces, al Padre agradó que en Él habitase toda la plenitud, y que en Él habita corporalmente toda la plenitud de Dios. Y de esa plenitud tomamos todos los que hemos creído en Cristo. Y ahora voy a decir a qué se refiere hablando acerca de la plenitud. Ahora también ahí en Efesios capítulo 3, pero ahora en el versículo 22 y 23, mira lo que nos dice la escritura. Efesios capítulo 3, versículo 22 y 23. ¿Sí es ahí? Espérame, me equivoqué aquí de texto. No lo tengo aquí, pero habla exactamente de la misma palabra, que la plenitud de aquel lo llena en todo y para todo, según este texto que encontré. Ahora lo que les quiero decir es que la plenitud de Dios tiene que ver con los atributos que tiene Dios. Ahora, los atributos de Dios son tres atributos de Dios que son inmanentes. Estos atributos le pertenecen solamente a Dios. Y estos atributos inmanentes de Dios los tuvo Cristo Jesús estando en la carne. Aunque muchos no creyeron esto, pero Jesús lo demostró muchas veces, que Jesús tuvo estos atributos de Dios, porque en Él habitaba corporalmente toda la deidad de Dios. Toda la deidad de Dios. Al Padre le agradó que en Él habitase toda la plenitud. Y entonces, estos tres atributos de Dios que son inmanentes son tres: que Dios es omnisciente, que Dios lo sabe todo. Y ustedes saben muy bien que según las historias narradas en los evangelios, Cristo conocía lo que había en el corazón de las personas. ¿Se acuerdan? Cuando las personas hablaban, cuando las personas pensaban, no hablaban, simplemente eran pensamientos. Pero Jesús, en su omnisciencia, se daba cuenta de lo que las personas estaban pensando. Entonces, eso lo hace a Él, pues, que él traía los atributos inmanentes de Dios, como es la omnisciencia y también la omnipresencia. Estos atributos solamente los pudo tener el Señor Jesús. Y también la otra, que es el de ser omnipotente, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Estos atributos
le pertenecen solamente a Dios, no a nosotros. Pero ahora hay otros atributos de Dios que son trascendentes, y esos son los que sí nosotros podemos tener. Por eso dice que nosotros podemos tomar de la plenitud de Dios, y que la plenitud de Dios va a estar en nosotros si nosotros lo queremos de buscar de esa manera. Entonces, ¿cuáles son los atributos trascendentes de Dios? Bueno, atributos trascendentes de Dios es que Dios es santo. Y nosotros, Dios nos invita a ser santos como Él es santo. Cristo Jesús le dijo a la gente y de aquel entonces, y nos lo dice también a nosotros: sed santos porque Dios es santo. Y también otro atributo trascendente de Dios es que Dios es bueno, y nosotros debemos imitar también la bondad de nuestro Dios. La Escritura también nos dice que Dios es misericordioso, y estos atributos de Dios que son trascendentes nosotros podemos tenerles, y ahí es donde la plenitud de Dios también puede estar en nosotros, acerca de los atributos pues que son trascendentes para nosotros, que sí podemos tener. Y pues hay otros más que tú seguramente los has leído en la palabra de Dios. Cristo mismo también dijo: sed pues perfectos como mi Padre es perfecto. Aunque hay algunos que dicen que esto de la perfección no se puede lograr, que perfecto solamente es Dios. Pero si Dios nos invita una y otra vez a que busquemos la perfección, y que Él dice que sus enseñanzas nos va a llevar a la perfección, y si nos lo dice una y otra vez en su palabra, quiere decir que sí, podemos llegar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Algunos dicen que esta perfección solamente la vamos a obtener cuando estemos en el cielo, cuando ya vivamos allá en el cielo. Ahora, que Dios nos va a dar atributos especiales en el cielo, sí. La Escritura nos dice que seremos como los ángeles del cielo, y el libro de los Salmos nos dice: porque dioses sois. Entonces ya Dios nos hace, pues, es un poco extraño decirlo, pero que vamos a ser como Dios viviendo en el cielo. ¿Qué atributos nos va a dar allá Dios? No lo sabemos, pero quizás vamos a poder volar como los mismos ángeles. Quizás Dios nos va a dotar de algún poder especial en el cielo. Entonces hay cosas que nosotros no entendemos, son misterios. Lo único que podemos saber es que la plenitud de Dios va a ser llena, total, cuando se llegue el cumplimiento de nuestra salvación, de nuestra vida eterna, nuestra redención, cuando Cristo venga por nosotros. Amén. Entonces esperamos en Dios que todos los atributos de Dios Todopoderoso, cuando estemos en el cielo, cuando Dios nos vista con nuestros cuerpos nuevos, allá el misterio sea revelado, qué es lo que vamos a hacer en su presencia. La Biblia dice que seremos sus siervos y que le adoraremos para siempre. Son solamente pequeños rayos de luz que Dios nos da de lo que va a ser en aquel tiempo final. Bueno, eso es lo que tengo para ustedes en esta noche. Que Dios les bendiga. El próximo miércoles seguiremos con la segunda parte que sigue. Y pues bueno, ahora vamos a tener la última oración. Que Dios les bendiga.